¿Qué tal? Bienvenidos a The Explainer. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un grupo de científicos absolutamente geniales que cambiaron el mundo. Y tenían un apodo de lo más curioso, los marcianos del Proyecto Manhattan. Vamos al lío. A ver, la primera pregunta que seguro que os estáis haciendo es, ¿por qué narices los llamaban marcianos? ¿Es que venían de otro planeta? Pues para sus compañeros americanos casi que sí. Con ese intelecto que deslumbraba y un idioma que nadie entendía, bien podrían haberlo sido. Y aquí tenéis la clave de todo. La anécdota es buenísima. Se cuenta que el gran físico Enrico Fermi estaba un día dándole vueltas a por qué no habíamos encontrado vida extraterrestre. Y su colega, el húngaro Leo Szilard, le soltó esta genialidad. Claro que están aquí, ya están entre nosotros, pero se hacen llamar húngaros. La broma hizo tanta gracia que el apodo de marcianos se les quedó para siempre. Vale, ya sabemos el porqué del apodo. Pero, ¿quiénes eran en realidad estos supuestos alienígenas? Pues resulta que eran un grupo de genios con una historia y un origen común que es de verdad fascinante. Aquí los tenéis, el núcleo duro de los marcianos. Y ojo a los nombres, porque son pesos pesados. John von Neumann, que fue uno de los matemáticos más grandes del siglo XX, sin duda. Leo Szilard, el visionario que se imaginó la reacción en cadena. Eugene Wigner, que se llevó un Nobel de Física. Y Edward Teller, nada menos que el padre de la bomba de hidrógeno. Un auténtico equipazo, vamos. Pero lo que de verdad los conectaba, más allá de sus cerebros privilegiados, era su historia. Todos nacieron en la misma ciudad, Budapest, a principios del siglo XX. Y todos tuvieron que huir del horror que se extendía por Europa, del nazismo y del antisemitismo. Encontraron refugio en Estados Unidos, que se convirtió en su nuevo hogar. La gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Qué tenía Budapest para producir tanto genio junto casi al mismo tiempo? La respuesta está en la cuna donde se formaron, un sistema educativo que era sencillamente excepcional. Fue como la tormenta perfecta, ¿sabéis? Por un lado, venían de familias judías de clase media alta, donde la educación era lo más importante. Fueron a colegios de élite, como el famoso gimnasio Fasori, con profesores que eran auténticas leyendas. Después, se fueron a pulir su talento a las mejores universidades de Alemania. Y claro, luego estaba su idioma, el húngaro, que es tan único y tan diferente que para el resto sonaba literalmente a marciano. Y para que veáis hasta qué punto era clave la educación, escuchad esto. El mismísimo Eugene Wigner, todo un premio Nobel, dijo que su profesor de matemáticas del instituto, Laszlo Ratz, fue el mejor que tuvo nunca, porque sabía cómo despertarles el interés. Eso demuestra el poder increíble que tiene un buen maestro. Vale, tenemos a los genios, tenemos su origen, pero ahora la historia se pone muy seria, porque todos sus caminos les van a llevar al mismo punto, la carrera por construir la bomba atómica. Una carrera que no era un simple reto científico, sino una lucha por la supervivencia. Y todo pasó rapidísimo, de vértigo. Fijaos en las fechas. En 1938, en Alemania, descubren la fisión nuclear. La puerta a la bomba atómica se acababa de abrir. Solo un año después, Szilard, aterrorizado con la idea de que Hitler la tuviera, mueve cielo y tierra para que Einstein avise al presidente Roosevelt. Y para 1941, la respuesta de USA es el Proyecto Manhattan. La misión era simple, sí, pero también absolutamente aterradora. Solo había una cosa que hacer: construir la bomba atómica antes que los nazis. No había plan B. Y para enfrentarse a esa amenaza, la respuesta fue, algo de una escala que el mundo no había visto jamás. El Proyecto Manhattan fue una empresa gigantesca, brutal, y todo envuelto en el más estricto de los secretos. Para que os hagáis una idea de la magnitud, agarraos. El proyecto empleó a 130.000 personas. Costó $2.000 millones. De los años 40. Una auténtica barbaridad de dinero. Y en su corazón, en una ciudad secreta construida de la nada, Los Álamos, se concentraron 6.000 de los mejores científicos e ingenieros del planeta. ¿Y quién era el director de orquesta de toda esta locura? Pues ni más ni menos que J. Robert Oppenheimer. Su trabajo era reclutar a los mejores cerebros del mundo y, por supuesto, en su lista no podían faltar nuestros marcianos húngaros. Y todo este esfuerzo, todo este dinero, todo este genio, culminó en un instante. Un flash de luz que lo cambió todo para siempre. La prueba Trinity. El momento en que la humanidad desató el poder del átomo y se enfrentó a un dilema moral terrible.
Apuntad bien esta fecha, porque es una de las que marcan un antes y un después en nuestra historia. 16 de julio de 1945. En el desierto de Nuevo México, la prueba Trinity funciona. Y el mundo, desde ese preciso instante, ya no volvería a ser el mismo. Y nadie vivió la contradicción de ese momento como Oppenheimer. Es increíble, porque por un lado está su reacción más famosa, la más poética, esa frase que recordó de un texto sagrado hindú: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Pero por otro lado, su primera reacción, la más visceral, fue un simple grito de alivio y euforia. Funcionó. Y esa misma dualidad, esa contradicción, es la que define su legado. Un legado, como podéis imaginar, tremendamente complicado. Porque fueron, al mismo tiempo, creadores y destructores. Y es que su impacto fue muchísimo más allá de la bomba. La arquitectura de los ordenadores que usamos hoy es de von Neumann. Premios Nobel como el de Wigner, las bases de los viajes espaciales, incluso de la biología molecular. Y por supuesto, ayudaron a consolidar a Estados Unidos como la gran superpotencia científica mundial. Y esto nos lleva a una reflexión final que, la verdad, hoy es más relevante que nunca. La dijo la propia hija de John von Neumann, y es muy potente. Si Estados Unidos hubiera tenido la política anti-inmigratoria de hoy, nada de esto habría sido posible. Es un recordatorio brutal de cómo acoger el talento extranjero fue clave para todo esto. Así que cerramos con la pregunta que ha estado flotando durante toda esta historia. El viaje de los marcianos es el de un talento casi sobrehumano que tuvo que tomar decisiones de un peso inimaginable. Y nos obliga a preguntarnos, ¿puede el genio existir sin responsabilidad? Gracias por acompañarnos en The Explainer.